En esta presentación nos vamos a ocupar de los sufijos flexivos. Como ya lo hemos mencionado previamente, los sufijos son elementos que se ubican luego de la raíz. En el caso anterior habíamos visto los sufijos derivativos. En este caso nos vamos a concentrar en los sufijos flexivos. Si volvemos a ver el mismo cuadro, habíamos visto que las unidades de la morfología eran la palabra, el morfema, la raíz, y después de la raíz marcábamos los afijos. Dentro de los afijos teníamos los elementos que eran previos a la raíz, que son los prefijos, que acá no figuran porque no hay prefijos flexivos, y después los sufijos. Sufijos derivativos y flexivos, en este caso solo nos vamos a concentrar en los flexivos nominales y verbales. ¿Qué es un sufijo flexivo? Es un sufijo que transmite información de carácter gramatical. ¿Qué significa que transmite información de carácter gramatical? Que transmite información acerca del número, es decir, si es singular o plural, que transmite información acerca del género, es decir, si es femenino o masculino, o transmite información acerca del tiempo, si es presente, pasado, futuro. Es decir, no transmite otra información que no sea aquella que hace referencia a lo gramatical. Crean formas diferentes de una misma palabra. ¿Qué significa esto? No crean como los derivativos diferentes palabras, sino formas diferentes de una misma palabra. La palabra sigue siendo la misma, es simplemente una forma diferente. No cambian la categoría de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros veíamos en la presentación acerca de los sufijos derivativos, que si yo agregaba ble a una palabra, esa palabra era un adjetivo, en este caso los sufijos flexivos no cambian la categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que si una palabra es un verbo, yo le puedo adjuntar distintos tipos de sufijos flexivos propios del verbo y no va a dejar de ser un verbo. Estos se asocian específicamente con determinadas clases de palabras. El sustantivo tiene un particular uso del plural, el adjetivo tiene morfemas de plural y de género, y el verbo tiene morfemas de número, modo, tiempo y aspecto. Son regulares y automáticos y constituyen clases cerradas, es decir, todos los morfemas flexivos que vamos a ver a continuación son los morfemas existentes en español. No hay más que estos. Entonces, como morfemas flexivos o como categorías flexivas tenemos el género y el número, la persona, el modo, el tiempo y el aspecto. Ahora vamos a ver en qué clase de palabra aparece cada uno. En el caso del sustantivo tenemos el siguiente paradigma flexivo. El sustantivo solo flexiona para número, es decir, para plural. Yo tengo la palabra esponja y si armo el plural de la palabra esponja me queda esponjas. Esa S del final es un sufijo flexivo nominal porque es un sustantivo e indica plural. De puñal formo la palabra puñales. El final es un sufijo flexivo porque no cambia el significado de la palabra y es nominal porque es un sustantivo. Ahí tengo los ejemplos. Esponja y puñales. Sufijo flexivo nominal que indica plural es sufijo flexivo nominal que indica plural. En este caso es importante señalar que el sustantivo solo tiene flexión de número y no tiene flexión de género. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a encontrar un morfema de género en el sustantivo. El sustantivo tiene lo que se denomina género inherente, pero no tiene género en un morfema en particular. Ahora nos vamos a detener en el paradigma flexivo del adjetivo. El adjetivo tiene flexión de número y tiene flexión de género. La flexión de número es igual a la flexión del sustantivo. La flexión de género flexiona con a o depende si la palabra está en masculino o en femenino. En el caso de hermosos,
yo sé que voy a tener una raíz que es erm, un sufijo derivativo que es os, y esa última o es un sufijo flexivo nominal, porque es un adjetivo, e indica género masculino. El último morfema indica plural. Por último, vamos a ver el paradigma flexivo del verbo. El verbo es la categoría de palabra en español que tiene la mayor riqueza flexiva. ¿Qué significa esto? Que tiene mayor cantidad de morfemas flexivos. ¿Por qué? Porque tiene morfemas para modo tiempo y número y persona. En este caso, para poder reconocer los morfemas del verbo, va a ser absolutamente necesario que todos conozcan el paradigma verbal. ¿A qué me refiero con paradigma verbal? Me refiero a las conjugaciones verbales. Seguramente en algún momento de la escolaridad se han enfrentado con los distintos modos y las distintas conjugaciones en distintos tiempos como presente, pretérito imperfecto, futuro, modo indicativo, modo subjuntivo. Y este es el momento de estudiarlas porque es la única forma en la que yo voy a poder comprender la riqueza flexiva del verbo. Bien, el verbo, además de tener morfemas para modo, tiempo, número y persona, tiene lo que se llama la vocal temática verbal. La vocal temática verbal es un elemento que viene del tema de conjugación. En español tenemos 3 temas de conjugación: amar, temer y partir. Esa A, esa E y esa I son vocales temáticas. Estas vocales temáticas van a aparecer en algunas partes de la conjugación y se van a clasificar como vocal temática verbal o vocal de tema, y también van a aparecer en aquellos sustantivos que deriven de verbos. Uno de los sustantivos que nosotros venimos analizando en estas presentaciones que deriva de un verbo es aislamiento. Entonces, esa A segunda de aislamiento, no el prefijo, sino la segunda A, esa es una vocal temática verbal porque viene del verbo aislar. Bien, para empezar con el paradigma flexivo del verbo, que es complejo, vamos a observar el número y la persona. Luego vamos a pasar al modo tiempo. El número y la persona se marcan de la siguiente manera. En singular nosotros tenemos primera, segunda y tercera persona, y en plural tenemos primera, segunda y tercera persona, que se corresponden con yo, vos, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. La primera persona no tiene morfema de número. La segunda persona tiene morfema flexivo de número y es sa. La tercera persona no tiene morfema flexivo de número. La primera persona del plural tiene morfema flexivo de número que es mos. Y la segunda persona del plural y la tercera comparten el mismo morfema flexivo de número que es n. Aman. ¿Sí? Esto significa que este esquema que tengo en este cuadrito lo puedo aplicar al análisis de verbos porque esto se da con regularidad. Para sintetizar, si yo quiero analizar el número y la persona del verbo, lo primero que tengo que mirar es en qué persona está. Una vez que detecto en qué persona está, me voy a fijar si tiene morfema de número o no. Si es la tercera persona no voy a marcar nada porque no tiene la morfema de número. Pero si es la primera persona del plural, voy a marcar mos como morfema de número. ¿Qué le voy a poner? Sufijo, porque está después de la raíz. Flexivo, porque es un sufijo de tipo gramatical. Y le voy a poner verbal, porque mos es un sufijo de verbos. Y además le voy a poner que indica primera persona del plural. Así voy a hacer con el resto de los morfemas de número y persona. Bien, en cuanto a las cuestiones de modo, tiempo y aspecto son las más complejas, pero resultan fáciles de entender si se presta atención al paradigma y uno lo mira detenidamente y lo analiza. Los verbos pueden tener todos los morfemas, es decir, pueden tener morfema, van a tener siempre morfema raíz,
pueden tener vocal temática, pueden tener un morfema que indique modo tiempo y pueden tener morfema de persona, o puede faltar alguno. En esta cuestión no hay acuerdo entre los autores y si bien algunos hablan de una unión de distintos elementos en un morfema, otros hablan de la adjudicación a un morfema de una sola significación. En este caso y a los fines de la materia, cuando estén frente a un verbo, van a priorizar el siguiente marcado. Primero marco la raíz, después me fijo cuántos morfemas tengo, si tengo morfemas de número, que son los que vimos anteriormente, y de los morfemas que sobren, si tengo dos, podré poner a uno vocal temática y a otro modo tiempo, pero si tengo solo uno, voy a poner y privilegiar el modo tiempo. Por ejemplo, vamos a ver el presente del indicativo. Yo digo amo, en ese caso tengo un solo morfema. Sé que no voy a tener morfema de número porque la primera persona no tiene morfema de número. Sé que no puedo poner vocal temática porque la vocal temática del verbo amar es a. Por lo tanto, voy a marcar la raíz, que es am, y luego voy a marcar la o como sufijo, ¿sí? Porque está con posterioridad de la raíz, flexivo, porque es un sufijo que da información gramatical, y verbal, porque esa o es un sufijo propio de verbo. Cuando tengo que poner qué indica, para eso tengo que saber en qué modo está y en qué tiempo está. Voy a poner indica, modo indicativo, tiempo presente. Con los círculos lo que tienen marcado son los morfemas de modo tiempo de este mismo tiempo, ¿sí? El presente del indicativo. En este caso está el pretérito imperfecto. En pretérito imperfecto yo voy a tener otro morfema para marcar modo tiempo. En este caso es va. ¿Sí? Como vemos, por ejemplo, en amábamos, yo tengo todos los morfemas. Tengo am, que es el morfema raíz, tengo a, que es la vocal temática verbal, tengo va, que es un sufijo flexivo verbal que indica modo indicativo, tiempo, pretérito imperfecto, y tengo mos, que es un sufijo flexivo verbal que indica primera persona del plural. Si yo miro el pretérito imperfecto en la segunda conjugación de temer, veo que no tengo va, sino que tengo ia. ¿Sí? ¿Por qué tengo ia? Porque son alomorfos, es decir, son distintas formas de un mismo morfema. En ese caso, ia es el morfema de pretérito imperfecto de la segunda conjugación. El resto de los cuadritos que se ponen a continuación son de distintos tiempos y en todos está marcado con el círculo en rojo el modo y el tiempo. De todos modos, más allá de marcarlo, es importante que ustedes miren con detenimiento el paradigma verbal para que los puedan descubrir sin necesidad de mirar estas marcas. ¿Por qué? Porque así es como trabaja alguien que se dedica a la morfología. Les recuerdo que el paradigma verbal está incluido en el trabajo práctico, por lo tanto no van a tener ninguna dificultad en seguirlo. Vamos a mirar, por ejemplo, del modo indicativo el futuro. Si yo lo miro, digo amaré, amarás, amará, amaremos, amarán, temeré, temerás, temeremos. En todo se repite la forma re. Entonces, esa forma re es el morfema que indicó tiempo-modo. Si miramos la primera persona, am es el morfema raíz, a es la vocal temática verbal, y re es el sufijo flexivo verbal que indica modo indicativo tiempo futuro. En este caso tenemos el condicional, que es ría, ¿sí? Ría. Y en este caso tenemos el modo subjuntivo, el otro de los modos del español, ¿sí? Que tiene otros morfemas. Y además también está el modo imperativo, que lo podrán ver en el paradigma. El presente y el pretérito imperfecto de subjuntivo, también marcado el morfema modo tiempo. Bien, además de las formas conjugadas, que serían las formas que recién vimos, nuestro paradigma verbal también
incluye formas no verbales, quiere decir que son formas que no están conjugadas. Hablamos de también conocidos como verboides. Les hago esta aclaración por si lo encuentran en algún manual como verboides. Hablamos del infinitivo, del gerundio y del participio. El infinitivo, todos tienen una doble naturaleza. Son formas no verbales porque además de ser verbos, tienen también características de otra clase de palabra. El infinitivo es verbo y sustantivo, el gerundio es verbo y adverbio, y el participio es verbo y adjetivo. El infinitivo termina en ar, er, ir, de ahí se saca la vocal temática verbal. El gerundio termina en ando, yendo, y el participio termina en ado, ido. Tienen formas particulares de ser analizados. Por ejemplo, caminar, yo voy a analizar camin como el morfema raíz. La A como vocal temática verbal, porque es la vocal del tema. Y esa R del final es un sufijo flexivo verbal que indica infinitivo, es decir, indica la clase de palabra. En caminando, yo voy a marcar lo mismo, la misma raíz, voy a marcar la vocal temática que es igual, y la parte do la voy a marcar como un sufijo flexivo verbal que indica gerundio. En el caso de caminado, ¿sí?, tengo que prestar atención porque esta forma puede traer algún tipo de error. Como el participio tiene naturaleza de verbo y de adjetivo, conserva del adjetivo la carga nominal. Cuando yo digo caminado, marco el mismo morfema raíz, marco la misma vocal temática verbal. En el caso del morfema de, voy a poner que es el sufijo flexivo verbal que indica participio, porque es el morfema que me indica la clase de palabra. Y en el caso de la O es un sufijo flexivo que no es verbal, es nominal. ¿Por qué? Porque refiere a la categoría de adjetivo e indica el género masculino. Yo puedo decir caminado o puedo decir caminada. Ese puede ser el error que es más viable que ocurra cuando se analizan participios. Por último, un ejemplo, el verbo soñabas. Vos soñabas. Soñabas que te recibías de profesor o licenciado en letras. ¿Qué va a pasar? Analicemos este verbo. Raíz, son, viene de soñar. Yo saco ar y me queda la raíz. A, vocal temática verbal, es un verbo de la primera conjugación. Por lo tanto, la A es la vocal temática. Vas. Bueno, a ver, ¿cómo hago con este morfema? Tengo un morfema, tengo dos morfemas. Voy a recordar que en la segunda persona del singular, la S significa segunda persona, entonces la voy a marcar. Le voy a poner sufijo flexivo verbal que indica segunda persona del singular. Y ese va, voy a recordar, porque estudié los verbos, que es un sufijo flexivo verbal que indica modo indicativo, no subjuntivo indicativo, pretérito imperfecto.